A continuación, gente ilustre para cada día. Con el padre Jean-Pierre Wissenbach. Gente ilustre para cada día. 9 de febrero. Ehsan Ullah Khan. Ehsan Ullah Khan estudiaba periodismo en la Universidad de Lahore, Pakistán, y en 1967, cuando tenía 19 años, se encontró en la calle a alguien con un rostro impresionante de dolor. Ehsan le preguntó si quería ayuda, y el hombre le respondió que no quería cruzar la calle, lo que quería era morirse. Ehsan le preguntó el por qué, y el hombre le contó que por deudas había tenido que vender como esclava a su hija, que el comprador la violaba continuamente y que ahora tenía que trabajar para comprar a su hija para que no la vendieran a otra persona. Por ahí, Ehsan empezó a conocer la situación de la esclavitud por deudas en Pakistán. Escribió un artículo sobre el tema que causó sensación nacional. La muchacha fue liberada, pero en los días siguientes Ehsan empezó a recibir historias semejantes. Su mamá preparaba comida para las personas que iban a hablar con Ehsan. Los padres de Ehsan eran buenos musulmanes y los que venían a consultar eran mayoritariamente cristianos, pero la mamá le decía que la humanidad era primero. Desde el comienzo, Ehsan recibió amenazas, al tiempo que los trabajadores eran castigados e incluso asesinados. El sistema de la esclavitud por deudas se extendía a los trabajadores del campo, los tejedores de alfombras y los mineros. Sus artículos le llevaron a la cárcel en no pocas ocasiones. En septiembre de 1967 fundó el Frente de Trabajadores de las Fábricas de Ladrillo. En 1982 fue arrestado durante 6 meses y confinado en una celda de aislamiento en el fuerte de Lahore durante el mandato del dictador Zia-ul-Haq. Fue arrestado y torturado por un artículo denunciando el desarrollo de armas biológicas en Lahore, en un laboratorio controlado por el gobierno, en el que los trabajadores de las fábricas de ladrillos habían sido usados como conejillos de India. Como consecuencia de los experimentos, muchos esclavos murieron, pero Ehsan siguió predicando la no violencia. La tortura entraña tortura. Lo acusaron de alta traición, cuyo castigo es la pena de muerte. Kailash Satyarthi le animó a ampliar su trabajo con el Frente de Liberación del Trabajo Forzado Global, primero en Pakistán y luego en otros países de Asia. Es el coordinador de la Marcha Global en Suecia. Además, lucha contra el sistema de castas en Asia. Integra el Grupo de Trabajo para las Formas Contemporáneas de Esclavitud en las Naciones Unidas. Participa en los encuentros de la Organización Internacional del Trabajo. Fue conocido por su participación en la liberación de Iqbal Masih en 1992. Un gran éxito para él fue la decisión del Tribunal Supremo que prohibió el pesghi, o la servidumbre por deuda. Fue entonces cuando Satyarthi se reunió con Ehsan y le aconsejó que pusiera en marcha una red más amplia para incluir a todas las realidades de explotación del trabajo en otras industrias. Satyarthi ya era conocido por fundar el Movimiento para Salvar a la Infancia. Fundaron el Frente de Liberación del Trabajo Forzado en Pakistán, por el sistema de la no violencia, fomentando la educación y la democracia. Ehsan dice que sus apoyos han sido, en primer lugar, sus padres, sobre todo en los comienzos. También se ha apoyado en la Biblia y El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Las víctimas deben protagonizar el cambio. Los niños que tengan una educación básica, conocimiento de sus derechos humanos y esperanza en el futuro, podrán ellos mismos acabar con la esclavitud. Ehsan ha logrado sacar de la esclavitud
más de 1 millón de trabajadores de la industria del ladrillo en Pakistán. Y también la liberación de Iqbal Masih. Cuando lo conocí tenía 12 años, pero tenía la estatura de un niño de 6. Trabajaba como esclavo en una fábrica de alfombras, encadenado al telar. Se había escapado, estaba aterrorizado, pero me ayudó a llenar la ciudad de carteles que anunciaban que la esclavitud estaba prohibida y que acudieran a nosotros. El dueño de la fábrica fue condenado y así quedaron en libertad los compañeros de Iqbal. Él se fue a vivir con Ehsan, se convirtió en su hijo y un luchador imparable. Quería ser abogado. A Iqbal lo asesinaron el 16 de abril de 1995. Por eso esa fecha se celebra el Día contra la Esclavitud Infantil. Ula besó su cadáver, que algunos condenan como herejía. El gobierno le retiró a Ehsan el visado, impidiéndole el regreso a su país. Ehsan se ve forzado a vivir en el exilio, sin familia, sin amistades. Pone en marcha el Frente para la Liberación del Trabajo Forzado Global en 1996. El ejército se hace con las oficinas del Frente de Liberación del Trabajo Forzado Global y desmantela más de 250 escuelas puestas en marcha en todo el país. Es acusado de alta traición por hacer propaganda negativa contra el país. 7 años después, el 29 de noviembre de 2001, el cargo de sedición le fue exonerado, pero no le permiten volver a su país, donde ha estado 17 veces en la cárcel. Seguimos buscando gente ilustre que nos anime.